Cuando llegué en Las Palmas, la primera cosa que noté sobre la ciudad fue cuántas diferentes cosas había. El puerto, la playa y la ciudad están casi juntos. Parece como tres diferentes lugares en uno. Se hace difícil para mí imaginar lo distinto que tenía que ser todo esto hace un siglo apenas. Me han hablado de viajeros ingleses que visitaron las islas entonces. Olivia Stone fue una dama de Inglaterra que vino aquí en el siglo XIX con su marido y escribió un libro sobre las Islas Canarias y se enamoró con la cultura, el clima y la gente de aquí. La literatura sobre Canarias escrita en lengua inglesa es muy abundante, muy extensa. Por un lado tenemos las guías turísticas, luego tenemos los relatos de viajes, estudios de carácter histórico, sociocultural e incluso lingüístico. En el apartado de las guías de viajes yo creo que destaca sobre todo Brown, Samuel Brown, porque su guía apareció en 1889 y siguió publicándose durante 30 años seguidos. En cuanto a los libros, relatos de viaje, yo destacaría el de Olivia Stone, que marca un hito. Hay unas literaturas de ficción, novelas ambientadas en Canarias. Es más conocida quizás Agatha Christie, pero hay otros autores como el británico Cronin. El puerto y la playa están muy cerca de mi piso. El puerto es muy bonito y puedo ver cómo es un gran punto para empresas y negocios. Hay cruceros y barcos de diferentes clases que los usan cada día. El puerto y el comercio tienen mucho que ver con los británicos. Los británicos han estado aquí desde la época de los piratas. A partir de ahí empezaron con el crecimiento del imperio británico y entre los barcos que se iban del Reino Unido hasta África, en las Islas Canarias era un apoyo logístico, descanso para personal, pero también para arreglo de los barcos en el trayecto tan largo entre el Reino Unido y la África. Como esto era un punto estratégico, pues la gente se quedaba aquí, empezaron a venir empresas británicas que se ocuparon de los barcos, astilleros, araderos. La ciudad es muy guay. Tiene muchos edificios bonitos. Fui a la Club Británica en Las Palmas, que es un edificio muy precioso. Los barcos se movían a vapor. Eso hizo que fuera necesario introducir aquí una estación de carboneo. Los ingleses venían buscando una estación de apoyo para sus largas rutas marítimas que alcanzaban Sudáfrica, África, América del Sur y hasta Australia y Nueva Zelanda, y entonces escogieron Gran Canaria. Si no hubiera habido el capital británico y el apoyo de las autoridades locales de entonces, es decir, hablamos de la segunda mitad del siglo XIX, el Puerto de la Luz no sería la gran realidad que hoy contemplamos. Hay que destacar en primer lugar a la casa inglesa Swaston, que fue la que acudió a la subasta de las obras. El dinero vino del Ministerio de Fomento de Madrid. Tanto la técnica como la dirección de las obras fueron enteramente de óptica británica, dirigida por don Juan de León y Castillo, un ingeniero canario que con el apoyo de su hermano Fernando, que estaba en el Ministerio de Ultramar, hizo posible la realidad del puerto.
no solo estaba Elder por una parte y Miller, sino también el caso de la Gran Canaria Coalgin, que se dedicaba también al suministro de carbón, de Wilson, de la antigua naviera que tenía su agencia Yowar, que también tenía una línea de vapores con el Reino Unido. Elder también fue un importante centro de distribución en todos los aspectos. Fue creada por Sir Alfred Lehone, que hay una calle del sector portuario dedicada a este Sir británico. Tenían una naviera, la Elder Deste, que se iban a la costa occidental de África, es decir, a las zonas de Ghana, Sierra Leona. Aquí llegó a haber 500 familias británicas en los primeros tiempos, estamos hablando de todavía antes de llegar al siglo XX. Los Wood, los Miller, en realidad Swaston fue el primero que llegó aquí. James Wood, del que sale toda la familia Wood, llegó en eso en 1820 y pico. Es una familia muy integrada en toda la sociedad canaria. Hoy día pues somos unos canarios más, evidentemente, ¿no? Miller llegó a tener más de 300 trabajadores y eso prueba el gran empuje que tuvo. Han desaparecido ya las grandes familias que había aquí inglesas. Para mí la última familia que desapareció fue los Miller. Ellos vinieron aquí pues en el principio del 19, traídas por Swaston, que era un primo. De un naufragio en Fuerteventura, con 15 o 16 años acabaron aquí. Se estableció Swaston aquí, trajo a los primos, los Miller. Tenían una casa comercial en la calle Triana y después para atender los barcos tenían una caseta en el puerto. El principal vástago de esta familia fue don Gerardo Miller, a quien conocí aquí en este grupo, que fue presidente muchos años, fue cónsul británico. Siempre le decía a don Gerardo, usted no es inglés, usted es un canario británico, porque era muy gracioso como hablaba don Gerardo. Un día me contaba que había hecho una visita al Roque de Garachico y me decía, dice, Dieguito, los legartos eran así mismo. Él hablaba con un inglés de Tafira. La familia de Miller contribuyó al desarrollo de Las Palmas. He hablado con el hijo de Basil Miller, un hombre que se llama William Miller, en Skype. What is the most important contribution that you think the Miller family has made to the community here in Gran Canaria? The family arrived in 1812 and 4 generations of the family stayed there, and they set up a huge number of different businesses which created a huge amount of employment. The list of businesses that they set up included cochineal, horquilla, barilla, coal, textiles, soap, banking, insurance, bananas, and finally shipping. Between 1830 and 1964, almost every British consul in the island was a Miller or a relative. Could you just tell me a little bit about Basil Miller's role in Las Palmas? He was working for the British intelligence services for the first 2 years of the war, based in Las Palmas. And I think probably his role was to look for any signs that the Germans were planning to invade the island, to use the Puerto de la Luz as a refueling base for U-boats. Great. Thank you very much. Adios. Adios, Las Palmas. Parece estar dos tipos de ingleses aquí. Algunos que te parecen casi nativos, comen la comida local, hablan español muy bien. Tengo envidia de estas personas y se adaptan a la cultura canaria.
Fui a un mercadillo en la iglesia anglicana. Can if you book in advance, it's right. No, it's not very expensive. Maybe about 24. It is for you, because you get half price, right? ¿Cuántos años vives acá? Yo estoy aquí desde el año 1966, así que vete calculando. Sí. Que son 45 años, sí. Pero bueno, yo me casé con un canario, así que desde el año 1880 llevaban tiempo viendo un montón de ingleses aquí y sabían que las antiguas empresas británicas eran empresas de renombre y decían, oh, qué suerte tienes, trabaja para una empresa inglesa. Sí. Y cosas así, pero estaban acostumbrados, claro. Y había turismo, el turismo de los años cuando yo vine era turismo de ciudad. El sur de la isla estaba apenas desarrollado. Yo llevo aquí a ver 25 años con mi marido y los niños. Y ahí está la madre de Sheila también haciendo de vendedora. Sí. Qué guay. Bueno, yo conozco a mucha gente de la isla por haber vivido aquí tanto tiempo. Sí, pero, o por mi trabajo. Porque, bueno, muchas veces conozco a la gente nueva que llega porque buscan algo para alquilar o para comprar y entonces se ponen en contacto conmigo. Otros, sí. Trabajar en escuela, en bañaderos con los niños español, para hablar inglés con los niños. Yeah, sí. So, todo el tiempo, cuando los niños hablan conmigo, Susan, in español say, I'm sorry, I don't understand. Say in English, please. Or they say, ¿cómo se dice esto en español, in English? So yeah, it's very good. I like it. Yo vives en Arucas, soy en una comunidad de español. Sí, para mí es importante vivir con la gente de Gran Canaria. Sí, I think you have to go somewhere else. Yeah. Well, thank you. Thank you, John. Adiós. Adiós, bye bye. Vamos a ir a ver a David Bramwell, que él es un señor muy interesante que también lleva sus muchos años aquí, que es el director del Jardín Botánico. David, ¿tienes un momento? Te voy a presentar a Harriet. David Bramwell. Inicialmente, cuando caminaba por la calle Triana, conocía a todo el mundo, ya no. Sí. Sí. Tenemos el club inglés todavía que funciona, y aunque la mayoría de los socios ya son españoles, son canarios, anglófilos, casi todos, y después para mantener la iglesia esa. Este es el edificio más antiguo de toda esa zona de Ciudad Jardín. Ese edificio es de 1891 y en aquella época eso era una finca. Conocí a David Leacock también. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No, había unas cuantas, bueno, todavía los Blandy, ahí está vivo todavía, me parece que está cerca de cumplir los 100 años, John Blandy. Blandy. Sí. No, hay gente. Y nosotros ya vamos por la tercera generación de Bramwell. Vamos a aprovechar para hablar con Alex aquí. Alex es el hijo de David. Pero no le distraen del trabajo de cobra. Pero mira, él es fotógrafo de profesión. Sí. Cool. Y entonces, ¿tú vives acá también? Sí, yo nací aquí y vivo aquí. Hace 10 años de Inglaterra y llevo casi 10 años de vuelta aquí. ¿Por qué? ¿Para estudiar? Sí, estudié en colegio y universidad. Después trabajé y después decidí que no me gustaba la lluvia y que volvía aquí. Sí, entonces, ¿dónde te gusta más? ¿Inglaterra o acá? A mí me gusta más aquí. Por el sol, el tiempo, el sur, la playa, todo, y la comida y todo. A mí me gusta. Yo venía aquí de niño cuando era... Incluso toda la gente que me dice, hola, has crecido. 32 años, y siguen diciendo, has crecido. Entonces toda la vida llevo viniendo. Antes había un bar inglés en el puerto. Y iba mucha la gente joven al bar. Pero el bar cerró y no hay un sitio. Entonces hay cosas como esta y de vez en cuando la fiesta en una casa. La generación antigua
creo que no mezclaban tanto, se casaban entre ellos, ahora no, creo que está bastante mezclado. Muchos amigos míos se han casado con canarios y está bien mezclado. Se llevan todos bien. ¿Sí? Alex, this lady is looking for sausage. Ah, sausage. Do you want an English sausage or would you like a Argentinian sausage? Él tiene un acento que es muy español, pero en inglés un acento que es muy inglés también. And so do you. This is Reverend Peter Ford. Father Peter has been here for coming up for 2 years now. Over 2 years, yeah. Over 2 years, yes. He likes Las Palmas. Sí? Yes. ¿Dónde vives antes? He doesn't speak. Where did you live before? I spent 13 months in Germany. Oh, really? And then I was brought up in the north of England. So why did you make the move here? What drew you to Las Palmas, to Gran Canaria? I was invited. Oh, wow. I was headhunted. You can't turn out an invitation like that. No. What was it like for you arriving here? Like, what do you think of the English community? Well, you can tell you weren't strange. You weren't I'm not a stranger. Oh, really? My father was chaplain here in the 1990s. Oh, really? So it was like coming home. Oh my gosh, how interesting. Las Canteras es una playa muy bonita. Está en la esquina al lado de mi piso y parece ser un punto de reunión para los canarios de Las Palmas. Todos son muy activos aquí, pero creo que es un poco más fácil hacer ejercicio cuando tienes una vista estupenda y un clima bueno para hacerlo. En un extremo de la playa está el Real Club Victoria. Fue uno de los primeros equipos de fútbol de Canarias, de los que salió luego la actual Unión Deportiva Las Palmas. Su nombre es en honor de la reina Victoria de Inglaterra. Lo fundó Pepe González tras su estancia en Reino Unido con el uniforme de Newcastle. Aquí se juega al fútbol en 1870 y pico, cuando empiezan las obras del Puerto de la Luz. Entonces Johnson era el jefe de la casa African Eastern. Estudió, no sé si en Cambridge o en Oxford, y ahí aprendió a boxear en plan aficionado. Y fue el que importó el boxeo a Canarias. El primer boxeo en Canarias se practicó aquí en Las Palmas. Él enseñó a los betuneros, que eran los grandes boxeadores nuestros, eran siempre betuneros. Los principales deportes que traen los británicos y que mayor auge y desarrollo tienen en Gran Canaria van a ser el tenis, el golf, el fútbol. Coincide precisamente con ese periodo de britanización del archipiélago entre 1860 y 1914. Los ingleses que se asientan en Canarias traen un modelo cultural heredado precisamente del imperialismo, donde la figura del gentleman y la práctica deportiva está asociada. En el caso de Canarias van a ser los primeros burgueses canarios quienes asocien, se alíen a ese discurso de lo deportivo. El Hotel Santa Catalina o el Hotel Metropol, entre sus elementos para captar a esa nueva sociedad turística que nos viene a visitar básicamente por motivos de salud, es el mostrarles o el darles las comodidades que encontraban en su país, ¿no? Pistas de tenis, por ejemplo, del Hotel Metropol, o la cercanía del Hotel Santa Catalina al club de golf que estaba en Lomo del Polvo, justo en la trasera del citado hotel. Don Carlos Mauricio Blandi, que fue presidente aquí de este club donde estamos ahora, del British Club, y que fue el que dio los terrenos hasta llegar arriba al estanque del Lomo del Polvo, donde habían 18 hoyos de jugar al golf, y que fue donde tuvo su sede el primer club de golf de España. Esta es la mansión que fue de don Carlos Mauricio Blandi, un inglés cuya familia procedía de Madeira y que se afincó aquí en Canarias. Tenían banca hasta 1942, casa de maquinaria, tuvieron astilleros,
servicio de carboneo, consignataria, muchísimos negocios. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a entrar. Este es mi piso. Ella es una compañera de mi piso, se llama Aileen. Ella es de Escocia, en Edimburgo. Y ella es mi otra compañera, se llama Anna. Ella es medio sueca y medio inglés también. Y ella vive en el sur de Inglaterra, en un barrio que se llama Oxford. Creo que es las personas, en verdad, que viven acá, porque siempre es simpático, amable y muy abierto. Y para mí es las vistas en las montañas, Roque Nublo, me encanta. Sí, también para mí es el paisaje y las playas y el mar, porque es tan distinto a nuestra tierra. Sí, es tropical. Creo que hay chistes en Inglaterra que solamente personas de Inglaterra entienden. ¿Qué dice el queso cuando el queso mire en el espejo? No sé. Halloumi. Porque es un tipo de queso. Sí. Pero no funciona en español. Creo que los nativos de Gran Canaria tienen mucho orgullo de la isla. Mis amigos y yo nos hemos encontrado con personas de aquí que quieren llevarnos de tours, pero no por dinero o algo así. Simplemente nos dijeron que están enamorados con la isla y quieren mostrarlo a extranjeros. Conducimos en las montañas con un hombre de aquí y andamos a Terror, Fergas, Ingenio y nos contó la historia de todos estos lugares. Vimos muchas casas bonitas en la montaña, algunos que pintan con un color que se llama roja inglés. Hay muchas fincas y plantaciones que he visto aquí y son increíbles, con tomatos, papas y plátanos. Muchas de estas fincas eran la propiedad de familias británicas y eran una gran parte de la economía de Gran Canaria hace muchos años. Mis amigas británicas y yo caminamos de Terror a Arucas y nunca he visto tanto plátanos como este en toda mi vida. La familia Leacock eran dueños de muchas plantaciones en el norte de la isla. El plátano es una fruta que procede del sudeste asiático y llegó a Canarias de la mano de monjes de origen portugués. Después la llevaron también a las islas de Madeira. El primer exportador de plátano del mundo fue John Milber Leacock, que fue el padre de David John Leacock, Mr. Leacock. Mr. Leacock forma parte de la memoria del noroeste de Gran Canaria. Su hijo Philip fue director de cine, de Bonanza, de Hotel, Hawaii 5-0, Colombo, y su hijo Richard está considerado como uno de los padres del documentalismo norteamericano. Hizo cuando adolescente una película de cine sobre la plantación de su padre. Su trabajo ha pasado a la historia del documental. Mr. Leacock había estudiado ingeniería industrial en la Universidad de Cambridge y se fogueó como ingeniero en la construcción del Canal de Panamá. Pertenecía, él y su primera esposa, Jessie, al círculo de Bloomsbury. Fue amigo de Virginia Woolf y de otros intelectuales de la época. Un hombre que construyó estanques, que construyó presas, que diseñó instalaciones de riego, que fue pionero en el pago de la seguridad social a sus trabajadores cuando no era obligatoria, que son múltiples las acciones benéficas en las que está implicado.
Cuando fallece, acrecienta aún más su leyenda, donando todo su patrimonio a 11 de sus más allegados trabajadores. Yo era un intermedio entre el encargado de la finca y Mr. Lico. Él me daba órdenes, yo las transmitía y las vigilaba. ¿Ah? Pero llegó a tener la empresa en tiempo de zafra hasta 600 trabajadores. Los 11 trabajadores heredaron con arreglo al porcentaje de salario que tenían. A la viuda le dejó una casa donde él murió y una huerta. Del primer matrimonio tenía 2 hijas y 2 hijos. Y del segundo matrimonio tenía una hija. Todo lo decía, que la tierra era para quien la trabajaba. De la misma forma que nosotros le respetábamos a él, sus costumbres y sus cosas, él nos respetaba recíprocamente a nosotros mismos. Si era comunista, era un comunista bueno. Es lo que yo puedo decir de él. También hablé a Ann Miller, quien trabajaba aquí en Las Palmas en los años 50, antes de casarse con Jimmy Miller. Ayer hablamos con William y fue muy bien. Él tiene un montón de conocimientos sobre la familia de Miller, sí, muchas historias y memorias sobre Gerald y Basil y todos los... Mi suegro, don Geraldo Miller, vivía hasta más de 90 años. David Leacock era muy de la izquierda y don Geraldo era muy derecho, muy tradicional. Sí. Pero luego yo los conocí cuando los dos eran viejos, de 80 años así. Y se pusieron amigos entonces. Porque eran los dos más viejos e importantes de la comunidad británica. David Leacock creo que fue uno de esos británicos como Mr. Pilcher y antes de él Sir Alfred Lewis Jones, que fue gente que trajo un tipo de agricultura nueva y creo que fue probablemente en su momento la persona más importante en Canarias en la agricultura. La jardinería en Canarias tiene una influencia de los ingleses, que es una jardinería de paisajismo, de estilo Capability Brown, que fue el gran paisajista del siglo XIX en Gran Bretaña. Todo está plantado como si fuera natural. El césped, los parterres, pero sin la formalidad que, por ejemplo, tiene la jardinería francesa. Tenemos mucho más de tipo jardinería británica. Vemos, por ejemplo, en la zona de Laurisilva, no es una jardinería formal, es una jardinería muy natural. Todavía es muy difícil para mí la relación con el idioma, que me frustra mucho. Hay mucho que siempre quiero decir, pero no puedo. Aunque aquí hay muchas cosas en inglés. La influencia de la comunidad británica es obvio en la ciudad, pero con un acento tan español. Las influencias lingüísticas son siempre un reflejo de las influencias político-económicas y socioculturales. ¿Qué? Es el queque, nuestro queque casero aquí en Gran Canaria, porque en Tenerife y La Palma le llaman bizcochón. Es el vocabulario de los inventos, las cosas que son nuevas, las innovaciones tecnológicas o gastronómicas, todos los nuevos productos que vinieron con los ingleses. Por ejemplo, en la prensa encontramos sausage para salchicha, pudding, el bacon. Johnny.
choni, el choni o el chone es el turista, el inglés por excelencia. Los canarios observaron que muchos ingleses se llamaban John, Johnny, y dieron por sentado que se les podía llamar así a todos, los choni. Se pusieron de moda las garden parties, o se abrían en Triana tea room para tomar el té con pasta. El knife, el cuchillo típico canario. La gente tiene un poquito de imaginación y inventa, digamos, o ve anglicismos donde no los hay. Por ejemplo, está el caso de cambullón, que hay muchos autores que lo han dado como anglicismo a partir de cambayón, pero eso no se sostiene etimológicamente, como han demostrado también otros autores. Además, cambullón es un portuguesismo, que está recogido por Pérez Vidal en su estudio de los portugueses en Canarias, que también fue una influencia bastante grande. Cachanchan, si the can catch as you can, para referirse a un trabajador inexperto o poco eficiente. King Edward, Up to Date and Kidney Potatoes. Son 3 variedades de papas que importaron los ingleses aquí a Canarias. Todavía se venden en el supermercado, yo las he visto, la papa quinegua, el aquini, la autodate o artodate. Hay huellas que han dejado que ahora para los canarios ya es como la vida normal y no se dan cuenta que son huellas que han venido de la relación con los británicos hace tantos años. Las primeras instituciones sociales que se crearon en Las Palmas, digamos el gabinete literario y el círculo mercantil, eran fundadas por británicos. Los primeros turistas fueron los de Yowa y que los principales hoteles fueron ingleses, que fue el antiguo Hotel Metropol, en el Santa Brígida, el Hotel Santa Brígida, el Hotel Queenie, todos esos fueron hoteles que yo los conocí en manos inglesas. En viaje inaugural a los puertos de Sudamérica, el nuevo transatlántico inglés Amazon visita el Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, donde el Cabildo Insular le presta cariñosa bienvenida. Un grupo de señoritas portando flores y frutos colaboran en este saludo. Ya los pasajeros disfrutan de la escala en Las Palmas, gozando de la playa en pleno invierno y con un sol radiante. El grupo de visitantes inglesas vuelve al mar para quitarse el polvo de los caminos y respirar la brisa templada que traen los vientos al cruzar hasta aquí desde las cercanas costas de África. El ser de la isla es muy diferente de Las Palmas. Fui al ser unas pocas veces con mis amigos de mi piso para tomar el sol y salir en los clubes y bares. Hay calles con solo bares y restaurantes, todos con señas en inglés o alemán. Puedes caminar y no ver ni oír nada en español. Creo que una situación así no es algo nuevo. Me han contado una historia algo curiosa cuando el rey Alfonso XIII viajó a Canarias al principio del siglo XX. La colonia británica, como era la dueña del puerto prácticamente, fue la que lo recibió y allí había más banderas británicas que españolas, desde luego. Y luego el rey en su paseo desde el puerto hacia Vegueta, hacia la ciudad antigua, pues no vio sino banderas inglesas por todos lados y no le hizo ninguna gracia. Porque estaba soltero, ¿eh? Después se casó con una inglesa. Es interesante para entender nuestra historia compartida, ver la influencia de los británicos en los nombres de las calles y lugares. Esta es la parte original del cementerio, la parte que se hizo en 1835 debido a las circunstancias de todos conocidos, donde una pobre señora terminó enterrada bajo un árbol porque no le permitieron el enterramiento en el cementerio católico. Aquí están enterrados suecos, noruegos, escandinavos todos, franceses, belgas, y también tenemos tumbas judías y tumbas de marineros musulmanes. Así que aquí cabía todo aquel que no tenía cabida en el cementerio católico. Cada tumba no es una piedra, es una persona. Henry, Edward, Joseph,
Horatio, el séptimo conde Nelson. El primer conde Nelson fue aquel que perdió su brazo en Tenerife y su vida en Trafalgar. Fundador de los fascistas británicos. Al parecer murió alcoholizada. Estaba residiendo en el Hotel Santa Brígida. Muchos son soldados, gente de las colonias que se enorgullecieron de ello y ponían el nombre del regimiento. Un gran hombre de la Universidad de Cambridge, una lápida marrón para un señor que se llama Brown, que es marrón en inglés. Cada día estoy descubriendo nuevas cosas que conectan las comunidades de Gran Canaria y Reino Unido. Y la verdad es que estoy encantada de mi experiencia aquí en Gran Canaria. Les encanta lo que es Gran Canaria. Han comprado viviendas aquí, tienen familia aquí, hay mucha gente que habla el idioma, se están integrando, pero sí que es verdad que queremos que se integran cada vez más. Nos enseñaron muchas cosas a los canarios. Nos trajeron el agua, por ejemplo, el agua corriente, el servicio de agua, el tanque de los ingleses, para decirlo claro. Así que aportaron modernidad, civilización y cultura. Muchas de las empresas que dieron trabajo a familiares míos, a mucha gente de la isleta, ¿no? Eran empresas inglesas, y los ingleses de ellos, lo interesante es que gracias a ellos se introdujeron pues, desde maquinaria, oficios. Los ingleses han ganado dinero a través de sus empresas, y los canarios pues, han ganado también dinero y se han desarrollado socialmente, económicamente, gracias a esas empresas inglesas. Empecé en Covent Garden en el año 57, pero antes de yo llegar a Covent Garden ya había muchos canarios situados. En el año 60 había unas 15, 16 firmas canarias. Exportábamos a Londres en 7 meses 12 millones de hurtos de tomate con el nombre de Canarias. Nosotros fuimos respetados por los ingleses y respetuosos por sus costumbres. El muelle más importante de Londres se llamaba Canary Wharf. Han fabricado hoteles, jardines. En la orilla del Támesis, el edificio más emblemático tiene el nombre de Islas Canarias. Desde Inglaterra, echo de menos muchas cosas de Gran Canaria. La clima, las vistas de las montañas, la gente y, por supuesto, la playa. El color del mar en un día claro y el sonido del mar que nunca puedo oír en Londres, que podía oír cada día. Echo de menos todo de la vida en Gran Canaria. Las personas y el ambiente son cosas muy especiales que nunca he encontrado en cualquier otro lugar. I don't know why, I just wanna smile. It's like falling every day in love with you. Me enamoro cada día más de ti. If you say come, I'm coming now. Today's the day when a dream comes true. If you say come, oh, I'm coming right now. It's time to go and leave it all behind. Say my name again. I'm here just for you. Let me share my happiness with you. 'Cause I can't deny today's a really good day. I can't describe what it feels like inside. I don't know why, I just wanna smile. It's like falling every day in love with you. Me enamoro cada día más de ti. I feel no shame, no, I am not scared. Everything flows as coming
me.